Medifarma, igual que 15 empresas, están siendo investigadas por Indecopi por colusión, porque Medifarma es un oligopolio, pero en realidad es un monopolio, ¿no? Que ellos manejan casi el 80% de los sueros en el país. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, y les soy sincero, nosotros tenemos la obligación y el compromiso con la sociedad de ponerles sin maquillaje la verdad sobre la mesa de lo que está ocurriendo. Pero hay momentos en que esto resulta en extremo doloroso porque somos seres humanos, ¿no? Somos personas finalmente y no puede dejar de afectarnos el sufrimiento ajeno. Pero ya no, ya, suficiente. Es decir, ¿qué más hace falta para que reaccionemos como sociedad y pongamos un poco de orden en las cosas, un poco de respeto, un poco de dignidad a nuestras vidas? O sea, yo creo que, o sea, miren lo que está pasando o sea, el gobierno tratando de meterse ahora a controlar los medios de comunicación con su derecho a entrometerse y emitir sus comunicados mentirosos, además, ¿no? Porque quieren informar sobre lo que están haciendo en el cuarto de guerra y no sé qué tontería que han escuchado por ahí, se lo han copiado. ¿No? ¿Para qué? ¿Para decirnos que todo está muy bien cuando todos sabemos cómo están las cosas? Cuando hay una banda de policía que se ha robado no sé cuánto dinero, banda de policías, o sea, ya llegamos al extremo, ¿no? O cuando estamos o sea, ya, ahora resulta que hay ojalá que sea mentira, de que han instalado o pretenden instalar un equipo de chuponeo en la Municipalidad de Lima, supuestamente para espiar delincuentes. Ya sabemos en qué termina eso. No sé. En fin, yo creo que esto nos tiene que servir para reaccionar de alguna manera. Está con nosotros Fernando Ceballos, él es médico y él ha sido, como ustedes saben, ministro de Salud en un momento crítico de la vida nacional que fue la crisis de la pandemia. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Nicolás. Gusto tenerte con nosotros, aunque las circunstancias son tremendas, ¿no? Sí, efectivamente, y yo la verdad lamento y me gustaría alcanzarle también mis condolencias a la señora por la pérdida de su hija, de manera que podríamos llamar absurda. Pero esta noticia que nos golpea a todos, como la muerte de otras personas también, no es una excepción en el país. Es decir, el sufrimiento por la ausencia del derecho a la salud se extiende a lugares donde no llegan ni siquiera los medios de comunicación, ¿no? Y la gente sufre porque no puede ser referida, porque no hay medicamentos. Y ahora, claro, el colmo es que un medicamento simple, de elaboración elemental, que es agua con sal, pues también te mate, ¿no? Entonces, quiere decir que más allá de las responsabilidades, Nicolás, de la clínica, de la empresa y de los funcionarios de Digemit, hay un tema que no está funcionando en este país. O sea, porque esto no es una excepción, esta es la verdad. ¿Pero qué dices? ¿Los controles? Entonces, es que yo creo que tenemos un Estado que no protege a la gente. Esto en primer lugar. Y hemos diseñado a la sociedad de tal manera de que, claro, hay que impulsar el libre mercado porque necesitamos inversiones, pero esto no puede estar al margen de los controles y de un proyecto de país que piense en el ciudadano, porque esto no es una excepción. Esto que está pasando, esto que ha pasado con los sueros, y yo te comentaba antes de ingresar aquí al set, que la pandemia, donde nos murieron, no 234.000, han muerto más de 300.000 peruanos, no se han muerto por el virus. Se han muerto porque el sistema de salud no los protege. Porque se han no hay muerto por la control. ineficiencia, la incapacidad de atenderlos. Y porque hay un sistema, porque hemos crecido en este país las últimas 2 décadas y se nos mueren, somos el país con más muertos por el COVID, ¿no? Entonces, no perdamos la memoria. Acordémonos cuando la gente corría desesperada por oxígeno, por un paracetamol, te cerraban la puerta en las clínicas. Porque si no tenías la plata, no te atienden. Por eso es que nos seguimos preguntando si la salud tiene que ser garantizada por el Estado o tenemos que liberarla al libre mercado. Medifarma, igual que 15 empresas, están siendo investigadas por Indecopi por colusión. Porque Medifarma
es un oligopolio, pero en realidad es un monopolio, ¿no? Que ellos manejan casi el 80% de los sueros en el país. El resto, el otro poquitito, lo maneja Brown y otra empresa, ¿no? ¿Y quién los controla? ¿Cómo puede controlar Digemid, que no tiene ni presupuesto, porque vive con los certificados que emite el Ministerio de Salud, que hace un control cada 3 años, ¿no? ¿Quién puede controlar realmente la forma en que se practican las manufacturas de los productos? Nadie. Es el mercado, ¿no? Conviene o no conviene, por eso ponen los precios que quieren y el Estado los tiene que pagar. Ahora que ha pasado esto, nos damos cuenta que no hay control sobre las empresas, que tenemos nuestros órganos de control que casi no funcionan. Y claro, esto da pie a la corrupción también. Y por supuesto tenemos un ministro que dice, bueno, pero acá en el ministerio no hemos comprado nosotros el suero, como si la responsabilidad del Ministerio de Salud no fuera la rectoría sobre la salud en el país. Entonces tenemos que pensar en qué tipo de Estado hemos diseñado, porque sales a la esquina y te asaltan, porque tú lo decías bien, Nicolás, hay bandas criminales dentro de la seguridad del Estado, porque se le cae el techo a la gente, porque no hay control, ¿no? Y porque hay mecanismos para evitar que el Estado realmente proteja al ciudadano. Claro, porque cuando además tienes el chip en la cabeza de que tienes un Estado que no solo es ineficiente, sino profundamente corrupto, sabes que todo tiene arreglo, que las cosas no se tienen que hacer bien, que las reglas no se tienen que cumplir porque todo tiene un precio para conseguir las licencias, los permisos, las autorizaciones, las vistas gordas, ¿no es cierto? El no darse cuenta de que algo está pasando. Ahora, el tema es que estamos hablando de Medifarma, Hernando, que creo que es el laboratorio más grande del país en este momento, uno de los más grandes. Y tienes a la cadena Sana, la clínica Sana de San Borja, o sea, es una clínica privada, es decir, y han fallado, es más, creo que son parte del mismo grupo, no sé, quiero confirmar esa información, pero es decir, es ahí donde está ocurriendo. La señora se está quejando de que no había, no, la señora Miriam, la madre de esta criaturita que ha fallecido, ¿no? Y que no debió morir, o sea, no, esa criatura no... Debería estar en brazos de su familia, sí, celebrando el fin de semana, ¿no? Pero, claro, o sea, estás hablando de tremendas empresas, claro, donde no tenían cosas elementales, donde se están prestando de otros departamentos, de otros pisos, o sea, ¿cómo es posible? Sí, y es porque la gente dice, bueno, yo hago todo mi esfuerzo económico, voy a una clínica donde tengo que pagar y me tienen que resolver todo el problema. Pero resulta que la salud es un negocio. La salud en este país no es un derecho. ¿Por qué esto está pasando en Lima, en la clínica San Borja? ¿Y qué pasa, por ejemplo, en Paita, en Huancabamba? ¿Qué pasa en Abancay? Allí, cuando vas, ¿tienes especialistas? No hay especialistas. Hay provincias enteras que no tienen ni siquiera las 4 especialidades básicas en este país. La señora se queja porque no hay especialistas, no hay esto a la mano. Pero esa es la realidad del país. Si esto pasa en una clínica privada, donde si tienes plata vas, ¿qué pasa en el resto del país? Donde va Ipanaqué, donde van Mamani, como dicen esos que no tienen el mismo derecho que los de Lima. Es terrible. Por eso es que yo te digo, esto nos tiene que servir. Primero, para que no haya impunidad, porque acá tienen que caer todos los responsables. Y porque debe haber corrupción también en todo esto. Sino, además, nos tiene que hacer reflexionar que tenemos que cambiar el chip del Estado. Necesitamos un Estado que proteja al ciudadano. No, además, acá lo que preocupa es la eficiencia en la reacción, ¿no? Frente a la situación, porque ahora es la incertidumbre total. Porque además esto te obliga a plantearte, es decir, Hernando, si han hecho mal el suero, que como tú decías es prácticamente agua con sal, ¿y qué pasa con los otros productos? Que más tienen el sello de Digemid, ¿no es cierto? Este es un producto que tú te puedes meter en el cuerpo y usarlo como vía, digamos, para ponerte cualquier otra medicación. ¿Y qué pasa con los medicamentos más complejos? Por supuesto. O sea, ¿podemos tener la garantía de que lo están haciendo bien? No, ninguna garantía. Y tenemos que ser conscientes de eso. Exitosa. Porque así como pasa esto con el suero, que se ha muerto la gente y claro, esto estalla, pero ¿qué garantía tenemos que los medicamentos que ingerimos tienen las concentraciones adecuadas?
Porque si sabemos de las debilidades de Digemil, esto, como tú bien dices, puede haberse repetido muchas veces. Y estamos hablando de salud, podemos hablar de todo lo que tiene que ver con el derecho del ciudadano, el bienestar de la gente. Hace poco salió una publicación de que 5.000 toneladas de productos que le dio el visto bueno Senasa, ¿no?, están contaminados por productos tóxicos. Ya la gente se los comió, ya la gente lo ingirió, esos productos tóxicos. ¿Y? ¿No? O sea, ese es el país Ahora, que tenemos. yo tengo una última pregunta, Hernando. Desde el punto de vista estrictamente médico, ¿qué es lo que ha pasado acá? Porque lo que yo escuché a un especialista bioquímico, creo que era, decía que aparentemente había 6 veces más contenido de sodio del que debía tener. O sea, pero Sí, claro. ¿qué es lo que ha ocurrido? O sea, ¿cuál es el reporte que se tiene? O sea, ¿qué ha pasado con este suero? ¿Qué es lo que estaba mal? ¿Y qué es el efecto que produce en el cuerpo humano? Tomado agua de mar. Nosotros tenemos una concentración normal de sodio en el cuerpo de 1,35 o 1,45 miliequivalentes por litro, ¿no? Ya con 1,65 tenemos problemas. Yo tengo conocimiento que hay reportes de pacientes que han tenido más de 200, ¿no?, al momento de ser estudiados porque han presentado los síntomas. Entonces, aquí ha habido una falla terrible, y es que nosotros podemos recibir medicamentos con un pequeño porcentaje de sal y no nos va a hacer daño. Pero si esa cantidad de sal se incrementa, sobre todo si es por vía endovenosa, pues ese exceso de sal llega al cerebro y lo que va a producir es una rápida deshidratación de las neuronas con las consecuencias respectivas. Muere la neurona por deshidratación, se inicia un proceso inflamatorio que te destruye el cerebro, y obviamente algunos quedan con lesiones y secuelas muy graves y otros fallecen, ¿no? Ahora, ¿cómo es posible que una empresa de esta magnitud, de este volumen de compras que recibe por parte del Estado, haya presentado esta falla? Tiene que investigarse. Pero acá se han mostrado una serie de defectos. Pero ¿qué es lo que ocurre dentro del cuerpo humano? O sea, primero, ¿cómo es posible que se produzca una falla es decir, un poco menos que le hayan metido a los pacientes agua de mar en las venas, ¿no es cierto? Es una barbaridad, pero ¿qué es lo que pasa en tu cuerpo? Lo que pasa es que en el cuerpo hay un equilibrio entre la osmolaridad de la sangre y la osmolaridad que tienes dentro de las células. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber un equilibrio entre la sal que tienes circulando en el torrente sanguíneo y lo que tienes en cada una de las células. Eso genera el traspaso de líquidos de un lado a otro. Si tienes una gran cantidad de sal, ¿no?, circulando por tus venas, no solo te puede dañar las venas, las arterias, sino te va a jalar el agua que tienes dentro de la célula. Eso hace que la célula, para poder vivir, necesita una determinada cantidad de líquido, se deshidrate, pierda esa agua, se seque. Y en el cerebro, si pierdes el líquido de tus neuronas, las neuronas no funcionan bien. Y si sigues extrayéndole el líquido y deshidratándole, esas neuronas mueren. Entonces, ese es el tema, que la gente ha ido, el suero fisiológico se usa para hidratar, porque es un suero con una bajísima concentración de sal, al 0,9, pero si tú le metes 6, 7 veces el porcentaje de esa sal, ya la acción del suero fisiológico entra como un veneno a tu cuerpo. O sea, ¿qué hace? Te seca por dentro, te seca, prácticamente. Por supuesto, te seca y te produce reacciones inflamatorias. Yo sé que esto es un tema absolutamente personal. Hubo un incidente, mi mujer se sometió a una operación menor hace algún tiempo y de repente le dio en la vena por donde le habían puesto el suero, era un tubo la vena y duro. O sea, está totalmente deshidratado y nunca pudieron dar una explicación de qué es lo que había ocurrido y eran los mejores profesionales en un lugar extraordinario desde el punto de vista de los servicios, la calidad del cirujano, y de repente ocurrió Ahora yo estoy pensando, ¿y si lo que había fallado es el suero y recién nos venimos a enterar 2 años después? Bueno, o sea, de que esto ha podido venir de antes, de repente las proporciones eran menores, pero ya había una falla en la elaboración. Tiene que investigarse, definitivamente.
tiene que investigarse. Es como podemos decir, bueno, este medicamento yo siento que me es mucho más efectivo que otro, y de este laboratorio y no del otro, pero para eso DIGEMIT tiene que certificar la calidad de los productos y hacerlo a tiempo, porque también en este caso, Nicolás, la alerta se dio 3 días después. O sea, el avisaje que se le dio al sistema de farmacovigilancia fue 3 días antes de que DIGEMIT lanzara la alerta, y eso hizo que una persona se murió en esos días. O sea, que hay una responsabilidad grande, ¿no? En lo que tiene que ver con el hecho concreto. Pero lo que a mí me preocupa es que esto deje de ser tapa de la titular de los diarios y sigamos y la adelante, vida porque continúe. acá ¿Cómo nos no- pasó? Como nos pasó en la pandemia. La pandemia expuso de una manera dramática todos los defectos de nuestro sistema de salud. Claro. Todos. Pasó la Exitosa. pandemia y todo sigue igual. O peor, O porque peor. hemos retirado, teníamos 3.600 camas en cuidados intensivos y ahora tenemos menos de 2.200, porque las plantas de oxígeno, el 40% no está funcionando. Entonces, si viene otra emergencia, nos va a barrer igual que con la pandemia. Y no es que no sepamos qué hacer, es que aquí hay un diseño del tipo de prioridades que tenemos, donde la persona, el ciudadano, el que no tiene plata, no importa. Y eso tiene que cambiar en el No, y el país. problema, y si tienes plata, no tienes la garantía de que el servicio que te van a dar es el que se supone te estás pagando, ¿no? El 40% de la gente, como te comentaba, que va a retirar su medicamento del establecimiento de salud, no lo encuentra, tiene que irse a la farmacia al frente. Por eso, en nuestro país, que somos uno de los que menos invierte en salud comparativamente con nuestro Producto Bruto Interno, y encima lo invertimos mal, bueno, el ciudadano gatilla de su bolsillo más del 30% de este gasto en salud. Y acá me publica Fabiola Torres que acaban de denunciar a Sonia, de designar a Sonia Delgado como la nueva jefa de DIGEMIT. O sea, ¿de dónde es? De APP o ligada a APP. Es decir, que no podemos seguir haciendo las cosas así, donde las decisiones se toman en función de ¿no? intereses políticos, de ocupar espacios, y no de que hay una continuidad en base a gente altamente calificada, demostradamente capaz y honesta para manejar cada sector, ¿no? En Pero, fin. así es. Me apena, Hernando, que estemos en esta situación y te agradezco mucho por estar con nosotros. Siempre, A ti, gracias, muy siempre amable, Nicolás. Muy gentil, siempre muy gentil. Bueno, así estamos. Así estamos. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. Por Dios, nos ha fallado el suero. El suero. Producido por una tremenda empresa que tiene respaldo multimillonario. O sea, no pueden hacer bien una mezcla de agua con sal. Por Dios. O sea, no puede ser que esto nos esté ocurriendo. Y que la gente se muera en la clínica Sana. O sea, no en un puesto de salud en Amazonas, en algún lugar apartado, en San Francisco, en el Datén del Marañón, no, en la clínica Sana de San Borja. Y que no estén las cosas donde deberían estar y donde se miren las caras y no sepan qué hacer y donde se demoren en hacer los reportes. Y donde ni se preocupan por atender a la gente que ha perdido un familiar en estas condiciones tan dramáticas, están preocupados por su negocio. Por eso están preocupados. Por cómo esto va a afectar su negocio.